En el caso de la infiltración grasa, otra condición donde hay acumulación de grasa a nivel de célula, aquí vamos a ver que son células no son células parenquimatosas las afectadas, sino son células del estroma, de tejidos u órganos. En este caso no altera el funcionalismo del órgano. Dentro de ellas tenemos la aterosclerosis, tenemos xantomas, colesterolosis y la enfermedad de Niemann-Pick. En el caso de la aterosclerosis, nosotros encontramos células musculares lisas y macrófagos cargados de colesterol a nivel de la capa íntima del vaso sanguíneo. En el caso de los xantomas, nosotros vamos a conseguir colesterol en células espumosas, en tejido conjuntivo subepitelial y a nivel de tendones. Esto lo podemos observar alrededor de los ojos, alrededor de las articulaciones, ya sea en codos o en tobillos principalmente. En el caso de la colesterolosis, nosotros vamos a ver cómo se cargan de colesterol los macrófagos en la lámina propia de la vesícula biliar. En el caso de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, nosotros vamos a ver acúmulo de colesterol en células del estroma de múltiples órganos. La acumulación del glucógeno, ahora para hablar de otro tipo de acumulación, va a estar asociada a anomalías o trastornos del metabolismo de la glucosa o el glucógeno. Desde el punto de vista etiológico, nosotros debemos tomar en cuenta algunas enfermedades, como es el caso de la diabetes, donde podemos observar acúmulos a nivel de túbulos renales, de hepatocitos, de células beta de los islotes de Langerhans. También puede estar asociado a deficiencias enzimáticas hereditarias, como es el caso de trastornos del metabolismo de la glucosa o el glucógeno, como es el caso de la enfermedad de von Gierke o de Pompe. Desde el punto de vista de la microscopía óptica, nosotros vamos a ver vacuolas a nivel del citoplasma que se van a teñir con carmín beige y el color que se va a evidenciar es de tipo rosa a violeta. Nosotros realizamos una reacción de Paz para reconocer el glucógeno, que lo va a reconocer de color rosado. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, vamos a ver gránulos o partículas isodiamétricas, electronodensos y muy homogéneos y con un perfil ligeramente irregular. En el caso de las acumulaciones intracelulares de proteínas, nosotros vamos a ver desde el punto de vista de la microscopía óptica vacuolas eosinófilas en citoplasma y desde el punto de vista de la microscopía electrónica aspecto amorfo, fibrilar y cristalino. Su ubicación morfológicamente visible a nivel del citosol, del núcleo, a nivel de mitocondrias, de complejo de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y en gránulos de secreción. ¿Cuáles son las causas? Patologías asociadas a proteinuria como gotitas hialinas en citoplasma, síntesis en exceso de proteínas secretoras normales como son células del plasmáticas en el caso de las inmunoglobulinas o defectos de plegamiento. Desde el punto de vista de la acumulación de proteínas, desde el punto de vista etiopatogénico, va a cursar con las siguientes características. Puede deberse a plegamiento normal de proteínas por efecto tóxico, por toxicidad de proteínas agregadas, como es el caso del Alzheimer, la amiloidosis o encefalopatías espongiformes. Dentro de las alteraciones, también en el transporte intracelular y secreción de proteínas importantes, tenemos la fibrosis crística y el déficit de alfa-1 antitripsina. Otras condiciones por las cuales se podría provocar acumulación de proteínas son gotas de reabsorción en el túbulo contorneado proximal con un curso de proteinuria, un aumento de la síntesis de proteínas secretoras como ocurre en las inmunoglobulinas en las células plasmáticas. En el caso del cambio hialino, es una acumulación de proteínas de origen diverso, no presenta un patrón específico de acumulación, es un material homogéneo y rosado y vítreo y puede ser a nivel intra o extracelular. A nivel intracelular nosotros vamos a observar en los corpúsculos de Russell, en el caso de los trastornos con inmunoglobulinas, y en los corpúsculos de Mallory, como es el caso de la cirrosis. A nivel extracelular lo vemos en las cicatrices que están asociadas al colágeno, en el caso del amiloide, que se tiñe de rojo Congo y afecta múltiples órganos. En el caso de la amiloidosis, a pesar de que nosotros, esto es un tema enfocado en las acumulaciones intracelulares, vamos a tomar en cuenta la amiloidosis como una condición que a pesar de ser extracelular, en algunos casos pudiese ser escasamente, en algunos casos intracelular.
Estos depósitos es de tejido principalmente extracelular, de proteínas en tejidos y órganos, y produce de forma insidiosa. No se conoce la causa y afecta principalmente a riñón, vaso, hígado, corazón y lengua. Desde el punto de vista morfológico, es una sustancia extracelular amorfa y hialina eosinófila que provoca atrofia en células adyacentes. Su diagnóstico se da por biopsia y por tinción con rojo Congo. Desde el punto de vista de las características de sus componentes, nosotros vamos a ver que en un 95% va a estar compuesto por proteínas fibrilares y en un 5% restante por componentes proteicos de otro tipo o glucoproteínas. Dentro de las proteínas fibrilares más frecuentes tenemos la AL, que son amiloides de cadena ligera, o el AA, que es amiloide de cadena asociada, o la A-beta, que es el amiloide beta. De estos tipos de proteínas que podemos ver son los que predominan. Hay otros tipos de proteínas como la transteritina, que son proteínas séricas que captan y transportan el retirol y la tirotoxina. Desde el punto de vista de la importancia, estas son las proteínas más importantes. Hay una clasificación para la amiloidosis según la fibra, ya sea amiloide ligero, amiloide asociado o transteritina, y desde el punto de vista clínico podemos verlo como localizado o sistémico. En el caso del sistémico podemos ver una amiloidosis primaria que va a estar asociado a la amiloide de cadena ligera y es más frecuente en discrasia de células plasmáticas, tumores, en mieloma múltiple, y la clínica depende del órgano afectado. En el caso del secundario por el tipo o reactivo va a estar asociado al amiloide asociado y está asociado a enfermedad de tipo inflamatoria crónica, como es el caso de la artritis reumatoide o de la espondilitis anquilosante o enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Hay otros tipos de amiloidosis asociados a hemodiálisis de tipo heredofamiliar, localizada, endocrina o senil.